No, hombre, mira, hay refranes muy buenos. Hay uno que dice una tía que está bastante malita, dice que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe dulce. Imagínate. Ay, perdón, perdón. No, buenas noches. Lo que pasa es que estaba comentando aquí un refrán con Chucho, el que maneja la Cámara 1, a propósito del tema que vamos a tratar hoy aquí en Veredicto. Un asunto que siempre ha resultado controvertido, pero que desde hace 3 años ha levantado una polvadera en nuestro país. Hablo de la eutanasia y de las reformas al Código Penal Federal que buscarían legalizarla. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas personas enfermas en etapa terminal existen en nuestro país? ¿Cuántas de estas personas desearían la eutanasia? Seguramente todos ellos lo que quisieran es estar sanos. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Comenzamos? Eutanasia viene de las raíces griegas eu-tánatos, que quiere decir bueno y muerte. Por cierto, para los griegos la eutanasia no planteaba ningún problema moral. Para ellos una mala vida no era digna de ser vivida, así como lo oye. Pero nosotros no somos griegos, ¿verdad? No sé usted, pero yo cuando oigo la palabra eutanasia, luego pienso en la muerte. Ay, nanita, qué miedo. Pues les decía, de entrada, la eutanasia nos enfrenta con la muerte. Además, pone en juego emociones, valores morales y principios religiosos de cada individuo. La combinación de todas estas cosas dificulta la discusión del tema y, por ende, del consenso. Mire, para algunos, la simple liberación del dolor y otros sufrimientos de un enfermo terminal, el abandono de un anciano, el aislamiento del demente o del inválido ya justifican la eutanasia. Para otros no hay nada que la justifique. ¿Usted qué cree? Pero aquí no se trata de dividir, sino de conocer. Así que vamos a ver qué opinan algunas personas que entrevistamos en la calle. En contra. Dios nos mandó al mundo para disfrutar de la vida. Él mismo, yo creo que mismo Dios le duele ver sufrir a un ancianito. No más que él no puede venir a matarlos. Muchas veces en los ancianos hay demasiado maltrato físico y emocional. No hay el tiempo necesario ni las ganas, ni los familiares tienen las ganas y no lo tenemos de atender a nuestros enfermos. Y ellos merecen morir y vivir con dignidad. A lo mejor pueden decir, bueno, yo me quiero morir el 17 de septiembre, a las 5 de la tarde. Tienen tiempo para despedirse de su familia, para que les pongan a lo mejor un poquito más de analgésico para que no sientan dolor y para poder morir en paz y rodeados de sus familias. Pues totalmente en contra. Y como creyente, Dios nos dio la vida, bueno, pues por alguna razón nos la dio y sería un poco fuera de lo normal, pues quitársela. Cuando se sufre mucho, que ya no tiene uno remedio y que le quedan unos pocos días de vida, pues yo creo que para que no sufra la persona, digamos, debería de aplicarse. Que las personas puedan decidir sobre la vida, sobre su vida y pues yo estoy a favor de que se les dé ese derecho, ¿no? Es bueno para todos, más que nada para la familia. No sufre y la persona que a veces está en unos estados totalmente mal y ya no quiere ver sufrir tanto a sus familiares como a uno mismo. En determinado momento que yo estuviera en esa situación, me gustaría morir dignamente, por lo menos no sufrir, y no se le deseo el sufrimiento a nadie más. Pues yo estoy a favor de la eutanasia y se tiene que reconocer y como siempre, pues México no puede estar atrás, se tiene que modernizar y tiene que reconocer esto. Mire, hay un dato extraoficial, obviamente, que señala que el 45% de los enfermos terminales en los hospitales públicos de nuestro país son sometidos a eutanasia pasiva. ¿Qué significa esto? Pues que se suspende el tratamiento y tan al otro mundo. Entonces, ¿esto quiere decir que en México se practica la eutanasia clandestinamente? Vamos a escuchar a alguien que nos puede aclarar el panorama. Ella es la doctora Asunción Álvarez del Río, quien ha impulsado un debate abierto sobre la eutanasia a través de artículos y libros, así como con su participación en diversos foros. Vamos a ver qué dice.
Yo no tengo conocimiento de esas cifras realmente. Lo que sí podemos saber es que una práctica que sucede mucho y que estrictamente en Holanda, por ejemplo, en donde está legalizada, ni siquiera lo consideran eutanasia, es que a veces un enfermo en estado inconsciente, pues hay que tomar decisiones sobre si es una vida que se debe de continuar, sobre todo cuando se trata de que está viviendo con un soporte de vida artificial, ¿no? Entonces, sí sucede con cierta frecuencia, no puedo hablar de cifras, que los familiares piden que se deje de mantener esa vida artificialmente, ¿no? Lo que se debería de permitir, si estamos hablando de que se legalice la eutanasia, es permitir que una persona que está muy enferma y que no tiene ya la posibilidad de ser aliviado de ninguna forma, que tenga la posibilidad de pedir ayuda a un médico que esté de acuerdo en darla y que todo esto, para ese que la quiere, solo para esos que la quieren, se pueda hacer abiertamente y sin necesidad de o hacerlo de manera clandestina o que haya gente que queriendo esto no tenga esa opción. De eso se trataría legalizar la eutanasia. La eutanasia es una decisión que toma la persona que está viviendo esa vida, que le parece que ya no es digna de vivir. Entonces, solamente la puede tomar la persona. El médico que recibe un pedido de eutanasia, y esto está muy claro donde está legalizado, se debe de asegurar en primer lugar que ese pedido es un pedido libre, auténticamente libre, que no está ni deprimido, ni desesperado, ni presionado por nadie. Entonces, la única persona que la puede pedir es la persona cuya vida es la que se está decidiendo terminar. La eutanasia es respaldar la última decisión que puede tener una persona para decir, yo así ya no quiero vivir, ayúdenme a ya no vivir así. La doctora Álvarez del Río es profesora e investigadora del Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Antes de irnos al corte, déjeme platicarle que hay evidencias de que la medicina occidental ha sido eutanásica desde su origen. En su obra La República, Platón señala que la medicina debe dirigirse a los seres con una constitución sana para liberarlos de una enfermedad y no a personas enfermas o inútiles que son una carga para la sociedad. ¡Sas! ¡Qué gacho, ¿no? Mejor vamos a un corte antes de que me eutanasien a mí. Actualmente crece nuestra preocupación por asegurarnos una muerte digna. ¿Usted cree que existe la posibilidad de morir mejor? ¿Que tenemos derecho en un momento dado a elegir cómo morir? ¿Qué significa morir dignamente? Yo creo que de eso se trata la discusión en torno a la eutanasia y en breve llegarán nuestros invitados para aplicarse en ello. Pero antes quiero invitarlo a ver un fragmento de la película Club Eutanasia de Agustín Tapia. Mire usted. Amistad. Barco lo bastante grande como para llevar a dos con buen tiempo, pero a uno solo en caso de tormenta. Y esta tormenta ya nos cansamos de soportarla, ¿cierto? Ha sonado la hora de la resurrección. Que se cuiden los débiles y los cobardes, porque no tendremos compasión. La culpa y los escrúpulos son un estorbo cuando se trata de sobrevivir. Existen registros históricos que hablan de grupos humanos que han tenido que sacrificarse para que otros sobrevivan. De hecho, en las cartas de relación que datan del siglo V... Bueno, ya que estamos de acuerdo, lo que urge ahora es poner manos a la obra. Debemos tener mucho cuidado para que nadie sospeche. Hay que planear muy bien los crímenes. Sí, tienen que parecer muertes accidentales. ¿O por enfermedad? Nadie se va a extrañar de que se mueran un montón de viejos seniles encerrados en un asilo.
Esta comedia de humor negro en la que Rosita Quintana, Héctor Gómez, Lorenzo de Rodas, Ofelia Medina, entre otros, conforman un insólito club cuyo objetivo es sobrevivir a costa de asesinar a sus compañeros de asilo, fue filmada en 2005. Esta película nos muestra una singular visión sobre la eutanasia, tan singular como esta otra película con el sello de Tintán, filmada en el año de 1951. Échele un ojo. Doctor, si no tengo remedio, deme el chicharrón. No, señor. Le hace daño el chicharrón. Digo que me mate, doctor. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? No. Sí. Eso nunca. Sí. La eutanasia jamás. Óigame, ¿qué es esto? ¿Qué, doctor? Es un juguito de naranja, doctor. Ah, pues con su permiso me voy a echar un vasito. Ay, no, doctor. ¿Pero por qué, niña? Es para Tintán. Déjalo, Satanela. Es muy sediento. Está usted en su casa, Galeno. Muchas gracias. ¿Lo vio? Además, no me lo voy a acabar toda. Ay. Doctor, cuidado. Ese jugo está envenenado. Hacerlo a un lado, pero meneado. Te has fastidiado. Ay, caray. Este jugo me sabe a arsénico. Ay, ¿cómo serás guasón, doctor? ¿Dónde está la inyección que le va a poner? Ahí está, en la maletita, en una botellita. Ay. Este arsénico me sabe a puro jugo de naranja. Ahora los invito a dejar un poco la ficción e instalarnos en la realidad. Mire, yo considero, ¿estará usted de acuerdo en que para opinar hay que saber y para saber hay que informarse? Sobre todo cuando hablamos de un tema tan discutido como el de la eutanasia. Por eso han venido a Veredicto varios expertos en la materia que usted debe conocer en este momento. Soy Ivonne Vera Cervantes, soy maestra en filosofía y vengo a dar la opinión sobre eutanasia desde la visión de derecho natural. Soy Froilán Muñoz Alvarado, maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y alumno del doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y pues bueno, en el planteamiento de la eutanasia habrá que ponderar la intervención de la autoridad judicial, atendiendo al precepto 14 constitucional que dice que nadie puede ser privado de la vida si no es mediante autorización judicial por tribunales previamente establecidos. Soy Sergio Suárez Daza, maestro en Administración de Justicia y Política Criminal. La eutanasia es un tema que se tiene que analizar desde una perspectiva de la política criminal y dentro de un Estado social, democrático y de derecho. Soy Rafael Ruiz Mena, abogado egresado de la Universidad La Salle, México. Soy secretario general del Instituto Nacional de Ciencias Penales y el día de hoy voy a moderar la mesa sobre este interesante tema de eutanasia. Bueno, pues ahí están los especialistas listos para darnos su punto de vista. Así que ahora que regresemos, póngase muy abusado para no perder detalle del debate que viene. Mientras nos preparamos, vamos a un corte. Parte de la complejidad del tema es que tiene implicaciones de carácter ético, antropológico, social, médicas, jurídicas, económicas y criminológicas. Pero yo quisiera con nuestros invitados, para empezar a establecer el punto de debate, que iniciemos por el principio. En este sentido, Ivonne, yo te preguntaría si nos pudieses definir para el público que nos hace favor de escucharnos, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es la práctica de una muerte digna. El permitir o eliminar algunos medios auxiliares de lo que está sustentando una vida. Por ejemplo, un respirador artificial de una persona que está teniendo a lo mejor una muerte cerebral. Entonces, eso es lo que los médicos tratan de definir, de alguna manera, quitar los medios extras artificiales a lo que es la vida natural. En pos de tener una culminación digna de la vida, ¿no? Ahorita veremos qué es lo de la culminación digna de la vida. Y en ese sentido, Froilán, ¿por qué es importante legislar la eutanasia? Indudablemente que todos los gobernados tenemos derechos y obligaciones, pero si esos derechos, esas cuestiones que podemos hacer, no nos los permite una norma, entonces podemos tener problemas. Es mejor actuar
conforme a derecho que actuar en contra de esa norma. Pero ahorita podemos considerar que la norma no nos deja eventualmente culminar dignamente la vida en caso de enfermedad o... Está limitado, está limitado. Yo creo que se hace necesario dar una vista de cuál sería el planteamiento para que esta conclusión de vida sea así como se ha comentado, digna, pero que esa conclusión digna tenga todas una serie de formalidades cubiertas. Parámetros legales muy específicos, muy claros, muy particulares. Que no deje problemas. En ese sentido, Sergio, ¿qué prevé la legislación actualmente? Entiendo que hay algo, puede haber algo en términos de materia penal, algo en Ley General de Salud. Sí, algo que es importante señalar es que la muerte bajo ninguna tesitura podemos considerarla como un derecho. Lo que sería un derecho es la posibilidad que una persona en estado de fase terminal, determinada por los médicos con una serie de pruebas, pueda tener una muerte digna. Esta circunstancia es lo que le da la tesitura ética, criminológica, política, jurídica a este tema que no está del todo contemplado en nuestra legislación. Es decir, la Asamblea del Distrito Federal... hay una iniciativa. Hay ahora, una ¿no? iniciativa que es el tema que considero punto de reflexión, porque partiendo de esta base es que podemos analizar este instrumento jurídico de la forma en que se pretende establecer este proceso en que una persona termine dignamente sus días. Porque pero hay algo que no me queda claro aquí. ¿Por qué, dice Sergio, ahorita entramos a esto de que no es un derecho la vida? Yo tengo derecho a la muerte. Yo tengo derecho a la vida. Eventualmente, ¿por qué no tengo derecho a la muerte? Yo me puedo suicidar el día de hoy si quiero, ¿no? Y es un derecho. No, porque estás haciendo un... Jurídicamente. Jurídicamente, bueno, no hay pena porque ya no tienes vida. Entonces sí tengo derecho a la Sí, muerte. aquí tenemos que expresar algo. Cada área del conocimiento tiene su propia expresión y no podemos contaminar los términos jurídicos con términos coloquiales, que es una circunstancia que nos puede llevar a un debate totalmente infructuoso, tomando en consideración que técnicamente cuando hablamos de derecho es porque está legislado, porque se encuentra legislado. No así, por ejemplo, cuando hablamos de un derecho natural. Un derecho natural es una cuestión innata del ser humano en donde no existe un legislador. Un presupuesto fundamental en un Estado social, democrático y de derecho es precisamente respetar esa base fundamental que es la vida. Pero no es que el legislador le esté otorgando el derecho a la vida, tiene que tutelar su protección. Es decir, que la muerte es una consecuencia. ¿Pero tengo derecho a la muerte, a elegir mi muerte, Froilán? No, lo que la Constitución protege es la vida. No podemos hablar de que hay un principio constitucional tendente a decir, tienes derecho a privarte de la vida, porque al Estado no le interesa eso. Implícito, ¿no? Implícito natural, vamos a dejarlo en el aspecto natural, pero no en el aspecto positivo constitucional, porque al Estado lo que le interesa es preservar la vida de sus gobernados. Por eso es que hace una serie de argumentaciones y si buscamos nuestro mayor órgano de interpretación constitucional como la Suprema Corte de Justicia, así lo ha expresado. Justamente hay una jurisprudencia 13 del 2002 del Tribunal Pleno donde dice derecho a la vida, su protección es constitucional. Artículo 1, 14 y 22, de ahí se deriva. Pero no tenemos un criterio que diga tenemos derecho a la muerte, porque entonces habría como una contradicción de principios constitucionales que me dejarías en contradicción. Oye, Ivonne, ¿no es una circunstancia de conciencia individual que eventualmente el legislador, en los términos que correspondan, debe plasmar así en la ley? Lo que pasa es que teóricamente para que desde derecho natural, para que una iniciativa de ley o una ley positiva, como es lo que estamos analizando en este momento, tenga validez, debe de estar conforme a la ley natural. Que en este caso es ¿qué? El derecho a tener vida y a proteger la integridad de la vida y la salud de la persona. Ok, pero si la persona en un momento dado decide por sus circunstancias particulares ya Se no hace tener un esa vida, perjuicio. porque a su juicio ya no es digna de vivirse. Lo que pasa es que él está haciendo un perjuicio a la misma sociedad al eliminar su vida y no dar la posibilidad a otros de compartir con él ese sufrimiento. Pero si lo que tiene que compartir es deudas para su familia, desgaste emocional para los que lo quieren. Lo que pasa es que
¿dónde está o dónde sabemos que ya no hay ninguna posibilidad? ¿Dónde hay un parámetro médico que me diga que el día de mañana no va a haber una solución al problema que él tiene? Es que es demasiado... Pero no se debe tomar la decisión, por ejemplo, Sergio, con base a lo que tenemos actualmente. El conocimiento científico al día de hoy me dice que sí se puede o no se puede. Es importante esto, perdón que haga este acotamiento. Cuando estamos hablando de un derecho natural, tenemos que hablar de un derecho natural racionalista, no desde una perspectiva religiosa. El surgimiento del Estado moderno tiene esta base de un justnaturalismo racionalista. Y uno de los principales fundamentos de la creación del Estado es precisamente la libertad. Cuando el legislador está tratando este tema, está dejando un campo, una apertura para que la persona, en un acto meramente de conciencia personal y bajo circunstancias muy específicas, tenga la posibilidad de decidir de qué manera puede terminar sus días. No es factible tampoco que se le imponga un tratamiento que pueda en un momento determinado degradarlo. Eso sería atentar contra su dignidad. Y el Estado lo que está haciendo en este mecanismo es propiamente dar esta garantía de libertad. Ok, vamos a ver si efectivamente la está dando o no. En ese sentido, Froilán, se distinguen tipos de eutanasia, ¿no? Porque parece ser que hay corrientes mayoritariamente que apoyan algún tipo de eutanasia y el conflicto viene en otro tipo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, efectivamente la eutanasia tiene perspectivas de clasificación. Tenemos una eutanasia pasiva, donde esos terceros ajenos a ese enfermo, a ese paciente terminal, no hacen nada. No hacen nada por conservar su vida. Es un poco lo que decía Ivonne, ¿no? Se trata aquí de no mantener artificialmente la vida. ¿Sí? ¿Ahí estamos de acuerdo, Ivonne? Sí. Es decir, básicamente hay consenso en que la eutanasia pasiva, y simplemente para efectos de redondear el concepto para la gente que nos escucha, es aquella persona que ya por sí no tenga la capacidad de mantenerse vivo, es decir, tendría que acudir a respiradores o cuestiones de esta naturaleza, simplemente dejarlo morir en paz. Parece ser que ahí no hay mayor conflicto, ¿no? El problema es la otra, ¿no? Sí, que es la activa. A lo mejor nos ubica más en la activa, porque la activa tenemos esa activa directa e indirecta. ¿Cuál es la directa? La eutanasia activa directa es aquella donde ese elemento o tercero extraño al paciente va a hacer todas las acciones, va a concretar todos los elementos para que la persona muera. ¿Verdad? Su intención es directamente ayudarle a morir. Dignamente, vamos a dejarlo así. Es decir, es una persona que no está viviendo artificialmente, no está conectada a respiradores ni cuestiones de esta naturaleza, pero ya, digamos, podría ser el caso de una enfermedad terminal, donde un agente externo, un tercero, lo ayuda a morir anticipadamente. Sí, ¿Esa es la activa directa? La muerte asistida. Muerte asistida. Te asisto para que te vayas bien. ¿Y la indirecta? La indirecta es aquella donde se le dan ciertos medicamentos, ciertas atenciones de tal forma que están tratando de preservar su vida, pero en sí esos medicamentos le están menguando su vida, le van a llevar indudablemente a la muerte, ¿verdad? Aunque la intención sería yo creo que curarlo. más que los tratamientos estén llevándolo a la muerte, lo único que están haciendo es, por ejemplo, dándole la asistencia mínima de alimentación, hidratación, limpieza. Es mitigar el dolor. Mitigarle el dolor. Es mitigar el dolor, o sea, no, porque en todo caso sí sería una eutanasia activa. Sí. No, aquí solamente es darle la asistencia para que la persona no sufra, sin que tenga que estar conectado a alguno de esos respiradores y que, bueno, esté en una situación porque hay gente que luego tiene agonías con muy mucho largas, sufrimiento, ¿no? Y a lo mejor esto se extiende más, ¿no? Pero de esto regresamos en un momento a hablar de este tema y vamos fijando posiciones. Mire, aquí se han estado diciendo cosas pero muy interesantes. Yo espero que usted esté tomando nota, porque indiscutiblemente la eutanasia es un asunto que toca los terrenos de lo legal, lo médico y lo académico, y se está discutiendo su posible aplicación. Pero la opinión de la sociedad es fundamental. Sí, su opinión
la mía, vamos, la de todos, ¿o qué? ¿Las reformas a la ley no se hacen para respaldarnos? ¿No se hacen para reflejar el sentir de los ciudadanos? Piénselo. Mientras vamos a un corte. Oiga, ahorita que no me ven, le voy a robar un momentito a la mesa para recomendarle uno de tantos libros que hablan sobre el tema. Venga, sígame. No, este tampoco. Menos. No, este no. Otra vez José Agustín. ¿Qué pasó, hombre? A ver. Ah, sí, aquí dice, Práctica y ética de la eutanasia, que precisamente escribió la entrevistada de hoy, la doctora Asunción Álvarez del Río. Su libro aborda a la eutanasia desde diversos puntos de vista y expone casos reales de México y el mundo. Ahí lo tiene. Hay muchísimos más, pero regresemos con nuestros invitados porque ellos todavía tienen mucho que decir. Entonces aquí es importante distinguir lo que veníamos diciendo entre la pasiva y la activa, que hay una distinción fundamental. Entonces, en una suerte de recapitulación, decir que la pasiva es no prolongar artificialmente la vida. Pero ahorita de todos nos comentamos, Froilán, si esto eventualmente pudiera tener una responsabilidad médica. Sí, y claro, la parte donde eventualmente podríamos entrar en conflicto es en la activa. Aquí no es no prolongar artificialmente, aquí se trata de eventualmente terminar con la vida que existe, a lo mejor que tiene una enfermedad terminal, pero que sigue viviendo por sus propios medios. Entonces, para terminar con la pasiva, eventualmente un médico tendría responsabilidad, Froilán, en el sentido de no haber luchado hasta el final al decidir desconectar el aparato, quitar el respirador. Claro, aquí hay dos posiciones. Está la posición ética de principios que todo médico, desde que va a iniciar el ejercicio de su profesión, se compromete a través de esa cuestión histórica del juramento hipocrático, ¿verdad?, a atender al paciente hasta el último momento. Pero se trata de preservar la vida, ¿no? No de prolongarla. Por supuesto, preservarla, nada más que, bueno, en aquel entonces no se decía si digna o indignamente, ¿verdad?, pero llegar hasta sus últimas consecuencias. Ahora, ¿cómo esta eutanasia pasiva puede generar una responsabilidad? Bueno, precisamente porque el garante de la salud de ese paciente es el médico. Y en la medida que él no cumpla con esa obligación que tiene, bueno, entonces esto puede producir una responsabilidad y que va a caer al campo. Pero aquí la posibilidad es muy remota, ¿no? En un caso de eutanasia pasiva, desconectar de respiradores, de medios artificiales, está la Ley General de Salud. Digo, la posibilidad, Sergio, de que eventualmente un médico pueda tener problemas es prácticamente ninguna, ¿no? Yo quisiera aterrizar este punto en este planteamiento, que es la ley de voluntad anticipada, es el proyecto y de donación de órganos. Bueno, eso no resuelve la situación. Pero, no, por ejemplo, ahorita el caso de que el día de hoy ahorita desconectan a alguien el respirador porque ya artificialmente está viviendo, tiene muerte cerebral, el médico no tiene ningún problema. No, la verdad de las cosas es que no tendría ahí ninguna responsabilidad porque se hizo hasta el tanto las condiciones médicas, las situaciones propias de los acontecimientos le pudieron permitir al médico trabajar. No puede garantizar el médico que en 2, 3, 4 meses la persona pueda obtener una vitalidad de nueva cuenta, en máxime que tiene muerte cerebral. O sea, bajo esta tesitura es incluso hasta necesario esta Incluso, por ejemplo, para lo que es donación de órganos, cuando tenemos a alguien con muerte cerebral, la descomposición y el actuar para extraer aquellos órganos únicos es únicamente de unas cuantas horas. Se reduce como en un 30, un 40% la vida de esos órganos y se tiene que actuar mucho más rápido. Es más, incluso con todo y el respirador hacen la intervención quirúrgica. Que ser de inmediato, ¿no? Sí, habría responsabilidad para el médico que por una negligencia en su actuar haya generado que la persona haya caído en esta situación, en esta hipótesis de muerte cerebral. Ahí habría una responsabilidad. Pero en términos generales, en la pasiva el médico básicamente no tendría responsabilidad. Y si la tuviera, bueno, pues que contrate a algún abogado muy bueno como ustedes y seguramente no lo tendrá. Ahora, lo que me preocupa es la activa.
A lo que iba Sergio, y me interesa tu punto de vista del derecho natural, que es parte de tu formación, Ivonne. Se trata de que eventualmente tengamos la posibilidad de anticipadamente decidir la decisión que se deba tomar por si estamos en esa circunstancia. Y tratando de ser un poco claros, es decir, yo dejo una voluntad anticipada donde le digo a mi esposa, si me llega a pasar esto, quiero que la decisión sea esto, un testamento eutanásico. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Mira, lo que pasa es que como está propuesta la ley, está muy ambigua porque te piden muchos requisitos. Te piden que este testamento de vida se haga en un plazo no mayor de 6 meses de que sea supuestamente tu fallecimiento. Entonces, eso te va a impedir, porque tú ya estás condenado a muerte, el dar tu voluntad anticipada. No es que tú lo puedas hacer en este momento por si surgiera el caso. A reserva de afinar esos detalles, porque finalmente es una iniciativa que creo que todavía en la comisión respectiva no la está estudiando, la figura, ¿tú cómo la sientes? ¿Crees que es algo adecuado? Lo que pasa es que, por ejemplo, la Iglesia Católica está en contra de hacer cualquier atentado contra tu vida. El mismo suicidio sigue estando de alguna manera penado o... ¿Tú crees que se debe legislar o no? Esto del debe de legislarse, por supuesto. ¿Pero en qué sentido? ¿De que se puede o que no se puede? En mi opinión personal, que no. Que no se puede. Y tú estabas introduciendo el tema, Sergio. ¿Tú qué opinas de que se introduzca y a tu juicio qué características debe tener para que eventualmente esto sí pueda llevarse a cabo? Es profundamente respetable todas las ideologías religiosas, pero tenemos que partir de la base de que estamos en un Estado laico. Y en un Estado laico se respeta incluso la libertad de creencia. Bajo esta premisa, tenemos que comprender que el Estado tiene que garantizarle a las personas la libertad incluso de decidir en ese momento, en esa fase final de su vida, cómo quiere morir. Por supuesto, no es una situación en donde a través de esta legislación que se está proponiendo, como acertadamente lo mencionas, que tiene todavía muchas aristas que se está discutiendo, y estos foros sirven precisamente para tener estas visiones, no se pretende inducir a que las personas tomen la decisión de hacer esta ley de voluntad. Y tú, Froilán, que estás en el ámbito judicial, a lo mejor no muy tarde te va a tocar analizar asuntos de esta naturaleza, algo que se discute es que si se hace esta disposición de voluntad, ese testamento eutanásico, cuando ya tengo el problema, se dice que ya hay un vicio del consentimiento. Exactamente. Que ya mi voluntad no es la misma, que eventualmente ya estoy invadido de esa pesadumbre de que me dejará la enfermedad, etcétera. Entonces, que habría que hacerlo antes, cuando no estoy enfermo, o en los dos momentos. Sí, yo creo que ambos momentos hay que verlos, pero desde la óptica constitucional. Comentábamos al inicio de esta sesión que, bueno, estamos hablando de la afectación a la vida. ¿Cómo puede un gobernado afectar la vida, su propia vida? Si no está permitido afectar la del vecino, bueno, también hay una lógica que tampoco puedo afectar la mía. Bueno, a mí no me parece tan clara, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sí se puede afectar, vamos a pensar, sí se puede afectar, pero debe reunir ciertos requisitos. Y es ahí donde vamos a, ¿qué es lo que menciona la Constitución? Bueno, se te puede privar de ciertos derechos, la vida, propiedades, posesiones, bienes, pero siempre y cuando sea mediante juicio seguido ante los tribunales. Yo no creo que sea malo el testamento biológico o de vida, no creo que sea malo, pero eso hay que llevarlo a la autorización y en el momento preciso, ¿verdad? Porque alguien puede disponer de ello y aprovecharse de la circunstancia y a lo mejor no es la realidad la que se está manejando, él quiere buscar esa salida. Entonces yo creo que hay que, mi propuesta sí, pero con una regulación muy clara y a la vez expedita, porque estamos hablando de dolor, de sufrimiento. Yo creo que por eso la iniciativa, Sergio, pone al notario, para asegurarnos de que hay condiciones, de que el consentimiento se manifieste libremente, sin coacción. Porque digo, igual alguien puede estar orientándome a hacer esa disposición anticipada para que anticipadamente
poder hacerse de mis y bienes, tiene, ¿no? y tiene la posibilidad en un momento determinado de revocar esa determinación, o sea, no es una cuestión definitiva. En todo caso, no podemos confundir un contrato de compraventa en donde se tiene que cumplir formalidades de existencia y de validez a una circunstancia totalmente particular, porque el sujeto se encuentra en una hipótesis totalmente distinta, una situación, digamos, de excepción, en un acontecimiento en donde él va a decidir sobre su vida y que en un momento determinado a lo que se está sometiendo es simplemente a su voluntad de no aceptar ningún tratamiento médico que pueda sentir que lo está lacerando, que pueda sentir que le está generando una mayor afectación. Un espantoso sufrimiento como es el caso. Y entonces puede una persona bien determinar preferir irse de vacaciones, morir en su casa con su familia. Es una decisión totalmente voluntaria en donde el Estado no puede intervenir. Comentarle a nuestros amigos, más allá de pruritos técnicos jurídicos, que es un poco como la disposición de órganos, como decías, ¿no? O sea, yo soy el disponente originario y yo establezco en vida si quiero que mis órganos que puedan ser útiles se den. Exactamente. Lo que pasa y es que aquí entra un estamos disponente llegando- secundario también en materia de órganos, ¿no? Sí, Estábamos llegando a una eutanasia pasiva. Lo que tú estás proponiendo es una eutanasia pasiva, no una activa. Sí, bueno, Sí, lo que estamos analizando es Esa la voluntad. legislación que incluso así lo manifiestan como una eutanasia pasiva, no una activa. Sería bastante riesgoso que un Estado legislara sobre una eutanasia activa. Es que eso es sobre lo que hay que legislar, porque, o sea, ¿qué es lo que le preocupa a la gente, Froilán? Si yo tengo una espantosa enfermedad, pero todavía tengo la capacidad de discernir y de moverme, puedo incluso, aunque no sea éticamente correcto, de acuerdo a la religión de cada quien, tomar la decisión de quitarme la vida. Caso concreto, porque el tema es recurrente, ¿no? Vuelve de vez en cuando y nunca se resuelve en el Congreso. Ojalá ya lo hagan, ya sea en el federal, ya sea en el caso del DF o en los estados. La película Baby $1 Million. La chica que finalmente queda cuadraplégica solamente puede mover el cuello y ella está pidiendo que ya la desconecten. Ella ya no quiere vivir. Incluso llega al extremo en esta película, que la hace más dramática, que ella se muerde la lengua para suicidarse y pues llega el médico, le saca la lengua, la cura y la deja viva. Es decir, la pregunta es, ¿eso se vale? ¿Por qué no podemos nosotros tomar esa decisión? Es pregunta, ¿eh? O sea, el hombre de hoy sigue rehuyendo al dolor y al sufrimiento como el hombre de ayer. Me recuerda justamente una historia bíblica en el libro de Samuel, en el primer texto del 1 al 15, los versículos correspondientes, en donde Samuel le pide a su escudero que saque su espada y lo prive de la vida porque había sido alcanzado por las flechas de los contrarios, de tal suerte que no quería él morir por lo que estaba sufriendo en particular, sino por la vergüenza de no morir a manos de sus enemigos. Bueno, ese es el tema y regresamos a platicar de él en un momento más con Ana y con Froilán. No, si el tiempo se va volando cuando la cosa se pone buena. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos muy pronto. Vamos con la última parte de este debate y las conclusiones de nuestros invitados. Está dirigido a cierto segmento, pero por Muy ejemplo, bien. Entonces, precisamente estábamos platicando, Ivonne, con respecto a lo que decía Sergio, el caso de la película. Por ejemplo, ese caso en particular yo creo que es el que justifica que exista una disposición previa, ¿no? Un testamento eutanásico. llegaríamos a una eutanasia pasiva, a no permitir que se me aplique algún tratamiento. Volvemos a la Pero eutanasia. es que el problema es que, por ejemplo, en este caso de la película, la chica podría permanecer viva 20 años más. Y era lo que ella no quería. Digo, diciéndole un poco al auditorio, recuerden que nada más puede mover la cabeza. Que vivir. No es lo mismo. Exactamente, era sobrevivir. Y era sobrevivir. Y entonces afectaba a su principio de valores introyectados, a su posición. Pero ella estaba conectada a un respirador. En ese caso estaba conectado a un respirador. Sí. Sí, por supuesto, pero para ella, para la gente que estaba a su alrededor, era indigno. Pero aparte estaba consciente, estaba lúcida. Pero es un caso que ver judicialmente que quiero particularmente tocar con Froilán. Y el otro es el caso que todos oímos de una estadounidense de nombre Terry,
lo recuerdo muy rápidamente, ella está en estado de coma desde hacía 10, 15, 20 años, no sé cuánto. Finalmente el marido solicita autorización a la Corte Suprema de los Estados Unidos o a la autoridad judicial correspondiente para que finalmente ya la dejen morir. Estaba en coma, podrá seguir en coma 10 años más. Los padres no están de acuerdo con la decisión, entonces por eso el asunto toma relevancia, porque el marido solicita que ya la dejen morir, los padres que no la dejen morir. Finalmente la decisión que toma la Corte Suprema de los Estados Unidos es que la dejen morir. Y finalmente la dejan morir, la desconectan. Viene un proceso de degradación durante veintitantos días por la cuestión de alimentación y finalmente muere. Ese es otro caso que se puede presentar y es el que genera temor en la gente. ¿Qué hay en este caso? Si no tengo disposición anticipada. Sí, yo creo que aquí hay que destacar aspectos muy importantes. Lo primero, bueno, este caso es muy similar al de la chica Karen Ann Kinlan, que cayó en coma en el 85 y duró 10 años en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Y bueno, los papás, estamos hablando de los papás, a quien más le duele, le causa menoscabo en sus emociones el saber que su hija va a tener o a vivir el término muerte, ¿verdad? Ok, pero aquí yo decía, ¿por qué es importante la intervención de la autoridad judicial? Pues pero en ese caso, ¿qué pasó? Precisamente van a los tribunales y solicitan la autorización para desconectarla. Y entonces ahí inicia la polémica de que si es lo correcto, que si no va contra las normas constitucionales, y la postura que adopta la Corte es de que dice, no, efectivamente, esa Corte puede decidir sobre la autorización o no, y lograron la autorización. Y estamos hablando de los padres. Es decir, si la desconectaron, si murió. Exactamente. Decíamos que no ha habido un precedente en Estados Unidos, como ellos se manejan con un sistema jurídico diverso al de nosotros, donde la eutanasia, en este caso pasiva, ¿verdad? Haya tenido consecuencias de responsabilidad penal, cuestión que sí pasa en otros países. En nuestro México no tenemos contemplada una figura que nos lleve a eso, salvo lo que menciona por ahí el artículo 345 de la Ley General de Salud, en el caso de que haya muerte cerebral, como ya se indicó acertadamente. Y bueno, en este caso ya no hay necesidad de seguir manteniendo los demás aspectos de signos vitales, porque ya algo sustancial está manifestado. Ahí se desconecta y no hay ningún Dos problema. formas de pérdida de vida, la cerebral y una genérica, ¿verdad? Con una serie de datos que nos precisa la misma norma. Salvo esa circunstancia, cuidado si ayudamos, si asistimos a alguien a bien morir, ¿verdad? No lo tenemos puntualizado, pero aquí nos llevaría algunas figuras como el que colabora al suicidio, ¿verdad? Y nos lleva a otras que tienen que ver con el Poder Judicial, como tú dices, con el perdón judicial. Leí hace poco un artículo muy interesante de don Raúl Carrancay Rivas acerca de la eutanasia, y él decía que en última instancia, y para resumir y no entrar en cuestiones técnicas, que una vez que alguien asiste a bien morir, incluso en el caso de la activa, claro, pero que las consideraciones que llevaron a esa persona son en términos de piedad, de evitar un sufrimiento mayor. O sea, si eso fue lo que llevó a la persona, porque puede haber también lo otro, ¿no? A lo mejor ya lo mato de una vez para ya tener los bienes. Sí, por supuesto. Pero que eso quede a juicio del juez. Sí, así ya aquí la aplicación de la ley al caso concreto, si yo como juez percibo que efectivamente hubo circunstancias de piedad y viendo el caso particular de esa persona, su enfermedad, pero se concluye que efectivamente hubo una acción activa por parte del sujeto que finalmente le quita la vida, existe la acción penal, pero el juez finalmente en su sentencia decide perdonar judicialmente al sujeto que lo cometió. Cada caso... pero ¿cómo ves esta figura? Suena muy interesante. Es interesante, ¿no? y es como el robo famélico, es un robo por necesidad. Por ejemplo. Sí, entonces estamos en presencia que cada caso en particular tiene que ser analizado desde la óptica específica, porque no es factible generalizar. Se crean las hipótesis normativas y cuando las personas se ubican en esa hipótesis, se tiene que llevar a cabo la investigación para ver si efectivamente esa persona realizó esta muerte por una acción de piedad. Pero no sería demasiadas atribuciones para un juez, Ivonne, que él pueda decidir
te perdono, no te perdono, en este caso sí, en este caso no. Para mí se me hace demasiado cargarle la prueba a un pobre juez que no va a estar... La carga no la tendría el juez, perdón. No tendría la carga. Él va a tener que tomar la decisión con base en las pruebas de hecho concreto. Sí, con base en las pruebas que se le hayan presentado, él tendrá que dilucidar, emitir su juicio durante la secuela del proceso. Tendrá que llegarse de una certeza jurídica. Pero esas certezas las tenemos que buscar en todos, pero absolutamente en todos los asuntos. ¿Tú qué opinas, Froilán, que estás en el Poder Judicial? Bueno, primero habrá que ver si esa figura admite el perdón, es decir, que sea un delito que se persiga a petición de parte de querella. No lo tenemos. Es una hipótesis. Supongamos que nosotros acomodamos las normas adecuadamente desde el punto de vista técnico para que así suceda. Iríamos en punta en relación a otras legislaciones penales de países europeos. No, pues sería extraordinario, ¿no? Claro. Porque esta figura ya está contemplada así y casos concretos en España y en Alemania. Te diré el dato con precisión. En la legislación española ya manejan esta situación de cuáles son las condiciones del enfermo y cómo debe ser esa petición del enfermo para que yo te pueda asistir. Y entonces hubo por allí, hay un artículo, el 143 en el punto 4, donde dice que, bueno, hablan del suicidio, de la inducción, y hicieron una reforma para precisar justo lo que comentamos, pero no lo dejan sin punición. Se considera una conducta atenuada. Y dice lo siguiente: el que causare o coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, o sea, te asisto, pero lo va a hacer por petición expresa, seria e inequívoca en este caso del paciente. Esto va a ser siempre y cuando ese paciente sufra una enfermedad grave que lo conduzca necesariamente a la muerte. O sea, ya es inevitable, va a morir, pero él quiere que le adelanten porque el sufrimiento ha de ser sumamente grave. Y la otra condición es que esos padecimientos, o una hipótesis distinta, esos padecimientos permanentes y difíciles sean ahora sí de un... Pero finalmente todo se refiere a que eventualmente quien pueda tomar la decisión en el ámbito del Poder Judicial, un juez, tenga elementos claros suficientes para saber que es una decisión que no obedece a otro tipo de razonamientos, como puede ser avaricia, una herencia, etc. Es decir, saber que efectivamente la gente está enferma, que está sufriendo y que eventualmente en términos de piedad le entendamos como le entendamos cada uno de nosotros, pero finalmente nos dice la palabra algo, acabemos con eso, ¿no? Incluso tendremos que analizar ahí varias legislaciones. Por ejemplo, no se pagaría un seguro de vida en una hipótesis de esta naturaleza. Ese también es el problema, ¿eh? Sí, tendremos que ver una serie de fíjate que no nos tocó, pero es importantísimo. Sí, por supuesto. Muchas veces ahí cuando entra el suicidio asistido, ¿no? Sí, yo no me suicido porque si me suicido no le pagan a mi esposa y mi hijo. Y es preferible aparentar un homicidio. Entonces le pido a alguien para que lo haga. Pero ya estamos concluyendo. Entonces concluyamos que eutanasia activa y que haya disposición anticipada voluntaria, ¿sí o no? No, eutanasia pasiva. Es como se está proponiendo en este momento y es lo que estamos analizando. Bueno, sin clasificaciones. ¿Tú estás en pos de que yo pueda anticipadamente establecer mi voluntad? Es un acto de libertad, un acto de conciencia. ¿Que lo debemos tener en la legislación? Que el Estado... Más allá de pruritos técnicos. Que el Estado tiene la obligación de garantizarle a la persona para que si decide de una forma totalmente voluntaria pueda utilizar el instrumento. Sí a la eutanasia. Sí a la eutanasia y sí a la voluntad anticipada. Por supuesto. ¿Tu opinión? ¿Tu veredicto? Para mí, no. ¿No? ¿Tú no lo harías? No. ¿Y no apoyarías que se incluyera en la legislación? Para mí, eso entra dentro de mi libertad, es mi libertad y nadie más la debe de pero en ese ámbito de libertad, alguien te va a dar la oportunidad. La estás decidiendo tú, pero otra persona la podría decidir también en una posición totalmente contraria y también sería respetable. Pero en principio... Para concluir, ¿tú no vas por la voluntad anticipada? No. Un documento. ¿Tú, Froilán? Claro que sí, pero que la última opinión sea de un juzgador, ¿verdad? Teniendo como antecedente ya sea una petición directa del paciente, una petición de los familiares cuando ese paciente esté inconsciente, el dictamen médico y una opinión última. A colación, similitud a necesito intervenir comunicaciones, ok, una situación expedita, urgente. Rápido, que el juez tenga la certidumbre de que eso va a ser así. ¿Qué te quita de eso? Te quita a ti médico, a ti familiar, de responsabilidades de toda naturaleza. Es una cuestión que el Estado, a través de la autoridad eso nos da seguridad jurídica, es muy importante. Ahí está. Bueno, amigos, ustedes han escuchado 3 distintas opiniones, muy válidas todas, por supuesto, desde el ámbito de un abogado que está en el foro,
desde el ámbito académico, desde el ámbito del Poder Judicial, diferentes perspectivas, temas que tienen e involucran valores, principios, religión. Siempre es muy complicado ponernos de acuerdo, pero ahí tiene usted la visión. La eutanasia pasiva es simplemente no prolongar artificialmente, la activa implica un tipo de acción. Esperemos les haya servido para reflexionar en un tema que eventualmente la Asamblea del DF va a abordar, pero tarde que temprano los demás estados y el Congreso de la Unión, cuando se decida hacerlo. Pero aquí lo importante es que usted tiene el veredicto de qué le correspondería hacer en estos casos. Muchas gracias. Gracias. Sin duda, el sistema jurídico mexicano reconoce el derecho a una vida digna, pero ¿existe el derecho a morir con dignidad? Sobre la mesa de debate están las propuestas y la información. Usted formule su veredicto. Yo voy a ver a una tía que está malita y que quiere platicar conmigo. Ahí nos vemos.